estamos desde Durango, donde esta tarde se hizo la presentación del libro de periodismo de investigación desde lo local. Y ahí Axel Chávez, que es periodista de investigación en el estado de Hidalgo, publica uno de sus trabajos. Te preguntaba a Axel, ¿de qué va tu trabajo? ¿Cómo lo realizaste? Soledad, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a la audiencia también. Periodismo de investigación en el ámbito local incluye un trabajo que publiqué en 2017, se llama Áutica, la empresa consentida de Omar Fayad, y relata cómo una empresa de rentar pantallas de televisión para eventos públicos terminó por construir un emporio y relaciones comerciales millonarias. El rastreo llegó hasta 137 millones de pesos que habían sido otorgados para la producción de eventos. Eventos como el 15 de septiembre, espectáculos de pirotecnia o contratación de artistas, eventos como el Día del Niño y los festivales de Navidad. Pero lo más interesante de este trabajo es que esta empresa accedía, una empresa emergente que de la noche a la mañana se empodera económicamente, llega a los contratos por adjudicación directa, que es una de las formas que hemos visto se utiliza para evadir, para brincar todos los protocolos de regulación del flujo económico. Y otro, que es un asunto más grave, más delicado, es que existía simulación de competencia. Los directivos de esta empresa inscribían en los concursos a otras empresas. A supuestos concursantes, ¿sí? Supuestos concursantes, y ellos mismos acaparaban los contratos. Si no iba para una, iba para otra, pero al final el dinero llegaba a las mismas manos. ¿Cómo hiciste la investigación? ¿En qué te basaste? O primero, antes que eso, me gustaría saber cómo entra en ti como periodista la sospecha de que algo podía estar chueco, torcido. Hubo varios elementos que considero alertaban el porqué del crecimiento económico de una empresa. En primera instancia, cuando se desarrollaban eventos públicos del gobernador, aparecía siempre el logo de esta empresa. Empezamos a hacer solicitudes de información para preguntar quién había realizado tal evento y cuánto había costado, y recurrentemente aparecía esta empresa o las otras empresas que utilizaban como fachada para distribuir el recurso. Y también algo que particularmente llamó mi atención fue que cuando solicité información sobre facturas en la campaña del gobernador y del actual gobernador, en ese entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional, cuando enviaron las facturas con las que justificaban ciertos gastos realizados, las facturas tenían un desfase. Se habían creado días antes de darnos la respuesta de la solicitud de información, cuando tenía muchos meses que se había realizado el evento. Y el número de serie de las facturas indicaba que eran de las primeras facturas que estaba generando esa empresa. Es una señal de alerta. Ejemplo, el festejo del gobernador cuando le daba tendencia de triunfo el programa de resultados electorales preliminares fue la contratación de la artista Margarita, la diosa de la cumbia. La diosa de la cumbia. Muchos meses después de que participó Margarita, se expide la factura. O la toma de protesta del gobernador en la Plaza de Toros de Pachuca, que antes había dicho el propio partido no existía registro de gasto. Pues bueno, ya muchos meses después resultó que sí se había gastado casi 1 millón de pesos y la factura le expide con desfase Áutica. Y es lo que empezó a suceder. Vimos tanta serie de posibles irregularidades que al final quisimos saber qué pasaba con esta empresa, lo cual debo decirte no fue posible en su totalidad porque el flujo de información se cerró. Llegamos a documentar hasta 137 millones de pesos en los primeros meses de administración, pero después vino el bloqueo informativo, el hostigamiento, el cese también de trabajos que ya no permitió dar seguimiento a cuál es en realidad el impacto económico o el beneficio económico para esta empresa. ¿Y tu trabajo tuvo efectos? ¿Hay alguien en la cárcel? ¿Hay alguien señalado o hay alguien investigado? Tuvo efectos, desafortunadamente no los que yo hubiera querido, porque el efecto más tangible de todo esto fue mi cese como reportero en Hidalgo. Además, debo decirte que en ese entonces yo trabajaba como corresponsal de un medio nacional y también como jefe de información de un medio local. Este trabajo se publicó en el medio en el que yo era corresponsal, pero el primer cese que recibí fue como jefe de información en el medio local. Es decir, yo jamás había publicado este trabajo ahí. Sin embargo, la primera medida represiva
que no es algo inusual, desafortunadamente en Hidalgo y me imagino que en otras entidades del país ocurre demasiado, pero bueno, eso es lo que sucedió. Desafortunadamente no hubo nada más, pero un año después y al siguiente también, es decir, 2018 y 2019, la Auditoría Superior de la Federación observó al Estado por irregularidades en la asignación de algunos de los contratos que nosotros, bueno, que yo refería en la investigación. ¿Por qué? Por haber simulado competencia, por haber entregado adjudicaciones directas, sí, para partidas que no lo permitían y por montos que excedían por mucho el límite presupuestal establecido. Bueno, y ahora tengo aquí en mis manos la historia oculta de Hidalgo. La historia oculta de Hidalgo, exactamente, es de tu autoría. ¿De qué va este libro, Axel? Sí, la historia oculta se basa de archivos desclasificados y solicitudes de información también. Son informes elaborados por órganos de inteligencia del gobierno mexicano en los regímenes de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría, específicamente la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones y Políticas y Sociales, que además son unos de los órganos más siniestros en la historia del país, relacionados con tortura, con violaciones a derechos humanos, con asesinatos. Y la información que contiene es todo lo que esos órganos documentaron acerca de personajes vitales en la historia política de Hidalgo, tanto gobernadores como quienes intentaron serlo, o como quienes tienen el control fáctico de algunas instituciones. Un ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entonces, en estas páginas van historias desde la corrupción política hasta la relación del crimen organizado con algunos personajes que han marcado la historia política del Estado y algunos del país. O sea, digamos que Hidalgo, como otras entidades también, tiene una larga trayectoria en estos temas. Y una larga historia que desafortunadamente no ha sido retratada en su totalidad, y yo lo explicaría por el férreo control de medios que existe en la entidad, por la falta de contrapesos en el ejercicio del poder y también por las restricciones que tiene el periodismo en sí para desarrollarse en circunstancias tan particulares como es este ejercicio del poder. Sí, y bueno, a mí me parece también que trabajos de esta naturaleza, trabajos como los que están reunidos en este libro que presentamos hoy, Periodismo de Investigación desde lo local, y lo platicaba hace unos momentos con la presidenta del INAI, que también está aquí en Durango. Pues nos visibilizan más a la periferia, como decimos luego, ¿no? Durante muchos años en este país hemos estado muy centralizado todo, y pareciera que lo que pasa en Ciudad de México, que pasa en el centro, es lo que ocurre en todo el país, o que las entidades no existieran. Sí, entonces creo que este tipo de trabajos, estos ejercicios, y en ese sentido también mi reconocimiento a tu trabajo, ponen a nuestras entidades de la periferia, las ponen, ahora sí que las visibilizan más. Así es, Soledad. Yo creo que las condiciones de riesgo y de inseguridad primarias contra el ejercicio periodístico están en las regiones, por todas las dificultades que existe para que el periodismo se desarrolle, pero también por el férreo control político que existe de muchos grupos. Y bueno, creo que las estadísticas además nos lo refieren. La mayor cantidad de periodistas asesinados son de las regiones, porque el poder tiene la concesión del uso de la fuerza, por ejemplo, y tiene la impunidad, y también tiene la relación directa con órganos, incluso que deberían de ser autónomos, responsables de hacer justicia. Pues te agradezco muchísimo la conversación para con el auditorio de TVD, y muchas felicidades. Está muy joven, Axel tiene 30 años apenas, pero le gusta la investigación y le gusta la historia, y estoy segura que nos vas a seguir otorgando estos privilegios de contar con tu trabajo. Gracias, Axel. Gracias, Soledad. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y vamos a una pausa breve. Volvemos.